Yo ahora sí que ya doy paso, que seguro que tienes ganas de explicarnos muchas cosas, a Sergio García Torres, que es el primer director general de derechos de los animales de la historia de España. Creo que tienes un cargo con mucha responsabilidad en este caso. Se considera un activista por los derechos de estos y es coordinador de varias plataformas estatales de ONG de derechos de los animales y portavoz estatal de Podemos Animalista. Estudiaste artes y has trabajado en equipos de comunicación de diferentes ONGs y empresas. Tienes un perro y 2 gatos, así que estás dentro de ese 40% de familias españolas que tienen animales o que tenemos animales a su cargo. Naciste el año que se aprobaron los estatutos de comunidades como Cataluña, Euskadi y Galicia. En Eurovisión quedamos en segundo lugar, no sé si es un dato importante, por detrás de Israel. Este año se estrenó la película Manhattan de Woody Allen y con los Vingueros comenzaron las películas de Andrés Pajares y Fernando Esteso. Y como último dato, el Real Madrid, no soy muy futbolero, pero el Real Madrid ganó la Liga como es habitual, ¿no? Esta dirección general que lideras abre una brecha para tener en cuenta los animales dentro de la legislación de nuestro país. Así que, director, adelante, con muchas ganas de escucharte. No te preocupes, me quedo de pie, sí. Bueno, la verdad que muchas gracias lo primero por invitarnos a esta presentación y a ver qué digo yo después de haber visto esto, ¿no? Cómo explico una cosa quizá aparentemente gris, ¿no? Como un proyecto de ley, una cosa que es al final negro sobre blanco, después de este derroche emocional que son estos ejemplos, ¿no? Me he acordado mucho de una serie de una plataforma de Netflix, de Afterlife, no sé si alguien la ha visto esa serie. Me ha dado esa impresión, ¿no? esa necesidad que a veces generamos con nuestros animales de compañía y que pasan estas cosas, ¿no? y que esa magia de esas interrelaciones, que yo creo que en este caso Huellas Compartidas ha conseguido focalizarlo y localizarlo de una manera impresionante, ¿no? Y perfecta. Me puedo quitar esto, ¿sí? Yo es que sigo con la cosa de la mascarilla y... Bueno, voy a intentar ser muy breve, con una breve exposición de lo que es la ley, el proyecto de ley, el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales. Es un trabajo que desde la Dirección General, como bien has comentado, Paco, de nueva creación, se creó esta Dirección General, automáticamente vino lo que todos sabemos, ¿no? la pandemia y toda esa necesidad, ¿no? de poner recursos en intentar subsanar o trabajar una situación que para todos era novedosa. Y a la vez empezamos a configurar el equipo de la Dirección General, que somos 5 personas, tampoco es que seamos un ejército, y a partir de ahí a trabajar con cientos, en este caso creo que ha sido en torno a los 900 encuentros que hemos tenido con diferentes colectivos, para poder configurar ese primer anteproyecto de ley de protección de los animales, que como bien has comentado es una brecha que se abre, que muchas comunidades autónomas ya habían iniciado con sus propias normativas de protección animal, pero quizá faltaba ese marco estatal que diera cierta homogeneidad, ¿no? o un ámbito un poco generalizado para que quizá esa disparidad en legislaciones, que no es lo mismo en esa disparidad en cuanto a creo que la sensación que tiene la mayoría de la sociedad con respecto a los animales existía, ¿no? Tenemos leyes de comunidades autónomas que permiten el sacrificio de animales de compañía y leyes que no, pero la gente no es así. Es decir, tenemos yo creo que una sensibilidad cada vez mayor dentro de nuestra sociedad que creo que nos exige poner en marcha este tipo de normas. Esta norma además ha sido una norma muy debatida. Yo creo que la gente que nos movemos en el entorno de la protección animal, con los animales de compañía, en cualquiera de sus facetas, sabemos que existe mucha opinión, para bien y para mal.
existe mucha participación. De hecho, nos lo dicen los funcionarios de nuestro ministerio, que no han visto una ley tan participada nunca, ni la famosa ley del tabaco, ni leyes de interrupción del embarazo, que son leyes al final también muy debatidas, han tenido tanto debate como esta ley que nosotros estamos poniendo en marcha. Han sido 5.900 alegaciones, que pueden parecer pocas, pero que nos han hecho generar un documento de más de 1.000 páginas de respuesta a las mismas, y además un trabajo en el que hemos querido que todo este proceso de alegaciones no fuera simplemente un trámite administrativo en el que nos llegaran las propuestas que nos tienen que llegar y nosotros simplemente archivarlas, ¿no? Las hemos estudiado, las hemos trabajado, porque sabemos que hay colectivos que llevan muchísimas décadas trabajando en esto, que esta ley es tan importante para ellos como para el resto de la sociedad, y nos hemos querido tomar muy en serio todas esas propuestas que nos han ido llegando. Hemos estado antes hablando con ABEPA sobre esto, ¿no? sobre cómo también nos han mandado, por ejemplo, sus propuestas, y nosotros hemos intentado bueno, incluir todo ese sentir, ¿no? de los profesionales y de la tenencia responsable de animales de compañía dentro de esta ley. Bueno, después de este preámbulo puedo empezar a hablar de la ley. Yo en muchos casos, cuando me pongo a hablar de esta ley, puedo estar horas, sé que no las tenemos, porque han sido 2 años de trabajo muy intenso en el que se ha intentado condensar lo que entendíamos que tenía que ser un eje fundamental en la tenencia responsable, porque al final es una ley de tenencia responsable, y a la vez incluir una serie de conceptos que son, bueno, quizá no utilizados de manera muy habitual, como son la propia protección y derechos de los animales, ¿no? De hecho, ha generado mucho debate, ¿no? Y creo que es muy positivo que se hable del concepto de derechos de los animales. El propio nombre de la Dirección General de Derechos de los Animales, todavía cuesta a veces que la gente lo reproduzca, ¿no? Siguen con el concepto del bienestar, ¿no? Que es un concepto, bueno, quizá diferenciado, necesario también, pero es un concepto diferente al que nosotros sí que queríamos plantear, porque entendemos, y después de haber conseguido ya la modificación en el Código Civil, donde los animales dejan de ser cosas, que es una cosa obvia para cualquiera que convivimos con ellos, pero que desde el punto de vista de la regulación no era así, ¿no? Pues ahora tocaba una legislación en la que, bueno, fuera como un compromiso compartido de toda la sociedad de cómo tenemos que tratar y cómo tenemos que comportarnos con nuestros animales, en este caso los que están más cerca de todos nosotros y nosotras, en este caso animales de compañía y silvestres en cautividad, que es el marco donde la Ley de Protección Animal se mueve principalmente. Hay 3 ejes en la ley, y yo creo que vuelvo a repetir, la gente que participamos y que participáis en la protección de los animales, sabéis perfectamente cuáles son los ejes fundamentales a trabajar para mejorar esa tenencia responsable y esa gran lacra que hay en nuestra sociedad, en nuestro país, que tiene que ver con el abandono de animales de compañía. Existe un número ingente de animales de compañía que se abandonan, tan ingente y quizá hay más incluso desde el punto de vista de la administración un poco vergonzoso el hecho de ni saber cuántos son. No sabemos ni cuántos animales de compañía se abandonan en nuestro país, pero bueno, hay cifras en torno a los 150.000 hasta 300.000 que pueden dar en algunas entidades. Fundación Affinity quizá es quien más se acerca a una valoración de datos, pero no lo sabemos exactamente, no sabemos cuántos animales se abandonan. Sí que sabemos que un porcentaje importante de los animales que se abandonan tiene que ver con la cría irresponsable, la cría irregular o la cría indeseada, y también, bueno, pues por la falta de identificación, es decir, esos son los 2 ejes fundamentales. Existe un porcentaje de en torno al 80% de los animales que se abandonan que son animales que no están identificados. Entonces, teniendo esos 2 ejes fundamentales, trabajar en una normativa que ponga el foco en, primero, garantizar una identificación de animales de compañía mucho mayor de la que tenemos ahora. Tenemos legislaciones que tienen más de 20 años en las que obligan la identificación de animales, pero aún así seguimos teniendo un porcentaje relativamente bajo de animales identificados, en torno, bueno, nunca se sabrá porque, claro, estamos hablando de animales no identificados, pero podemos estar hablando entre el 50 y 60% de animales que están identificados. Según los últimos datos del REIAC, no me quiero pasar con datos, pero estamos hablando de que hay en torno a los 12 millones de animales identificados.
De estos 12 millones de animales, el propio REIAC nos comenta que hay animales de más de 20 años. Es decir, que son animales que ya fallecieron, pero nunca se han dado de baja del registro, ¿no? Entonces, quizá podemos estar hablando de 10 millones de animales registrados reales, pero todos sabemos, yo creo, y la valoración es que existen por lo menos el doble de animales de compañía en nuestro país. Nosotros incluso, ampliando a silvestres en cautividad, que es el marco de la ley, podemos estar hablando de que esta ley le puede afectar o puede dar un marco de protección a en torno a los 30 millones de animales de compañía y silvestres en cautividad. Volviendo a los ejes fundamentales de la norma, entendemos que tenemos que mejorar todos los mecanismos de identificación de animales de compañía. Para ello, una reivindicación yo creo que histórica, que es establecer sistemas de coordinación entre los registros de animales de compañía. Sabemos que ahora mismo los registros de animales de compañía forman parte de las comunidades autónomas y en muchas situaciones, y esto los veterinarios lo saben de sobra, en muchas situaciones cuesta más encontrar un animal perdido en otra comunidad autónoma que muchas otras cosas, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de que es más fácil llegar a Marte que encontrar un perro de Madrid en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Y parece una broma, pero es así, ¿no? En algunas situaciones es así. Por eso vamos a generar, o queremos generar con esta norma, un marco de interconexión de registros, es decir, todos los registros conectados en un mismo registro unitario donde vuelquen datos en tiempo real y además sumar otra serie de registros, ¿no? Como por ejemplo registro de entidades de protección animal que tienen que estar también, registro de profesionales que trabajan en el comportamiento de animales de compañía, porque también es un sector que tiene que estar también dentro de un ámbito por lo menos de la interconexión con la administración, registro de personas inhabilitadas para la tenencia de animales de compañía. Es otra cuestión que nunca se ha tenido también en cuenta, ¿no? Es decir, una persona inhabilitada para la tenencia de animales de compañía en una comunidad autónoma, es muy probable que en otra comunidad autónoma pueda tener un animal de compañía o incluso pueda dar de alto un núcleo zoológico porque nadie lo va a poder cruzar esos datos, ¿no? Y yo creo que tendiendo a la tecnología era necesario iniciar toda esta serie de cuestiones. Bueno, hay una serie de registros más, todos interconectados para facilitar la tarea, en este caso, del control de los animales de compañía y de las personas que quieran criar con ellos. Nosotros planteamos, y ya lo han planteado algunas comunidades autónomas, la imposibilidad de criar por parte de particulares. Aquí esto ha generado además muchísimo debate, porque, bueno, de hecho hubo una manifestación hace relativamente poco donde había gente con camisetas con mi cara, en este caso, en la que hablaban de que nosotros atentábamos contra la libertad de las personas para poder criar con sus animales. Nosotros entendemos que el ejercicio de la cría es un ejercicio que tiene que ser muy responsable. No se limita, pero sí entendemos que tiene que existir una trazabilidad, un control, un conocimiento de los animales que se crían, con registros de estas personas que crían. Podemos controlar esa trazabilidad que los veterinarios además saben que durante los 3-4 primeros meses de vida de los animales no suele existir. No suele existir porque esos animales, hasta que no llegan a una clínica veterinaria y se les pone la identificación por primera vez, no existen. Entonces, si podemos tener esto, nosotros nos hemos inspirado mucho en todos los registros de animales de producción. Los animales de producción se conoce su trazabilidad desde que nacen hasta que mueren. Claro, ¿por qué? ¿No? Porque esos animales al final tienen una finalidad de consumo, ¿no? Entonces siempre desde el ámbito sanitario se ha controlado mucho eso. ¿Por qué no podemos hacer una cosa similar con animales que viven con nosotros y que además lo hablábamos antes, ¿no? Hay ya casi más animales que viven con nosotros en nuestras casas que niños están teniendo nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces estos son uno de los ejes fundamentales, el control de la cría para alcanzar el concepto y el eje fundamental del sacrificio cero. Yo creo que el sacrificio cero es el ámbito fundamental de esta norma, porque de hecho ya hay muchas veces que la gente me pregunta, pero que esto no es ya real. Hay mucha gente que piensa que ya no se sacrifican animales en las perreras y sí que es cierto que en muchas comunidades autónomas, por una cuestión de sobrepoblación de animales en estos centros, no tienen otro remedio que sacrificar a los animales en
en estas perreras cuando cumplen una serie de días. Bueno, para poder evitar el sacrificio cero, para poder conseguir el sacrificio cero, hay que avanzar hacia el abandono cero. Y para ello todas estas medidas de control de cría que son fundamentales, control de cría y control de identificación de los animales de compañía. Y otra cosa que seguro que habéis escuchado, porque de esta ley también se han hecho como muchas parodias y chistes, es el DNI animal. Es otra de las cuestiones que... Bueno, ahora de hecho, cuando salió varias noticias sobre el DNI animal, nos llamaban a la oficina, Ruth aquí, que es compañera mía de la Dirección General, ha cogido el teléfono cientos de veces, porque la gente pensaba que tenía que irse a la comisaría con el perro a tener un DNI, pero nos lo preguntaban en serio, ¿eh? Y claro, esto ha generado como mucha duda, ¿no? ¿Qué es el DNI animal? Bueno, pues el DNI animal va a ser un documento que le llegará a todo el mundo que tenga un animal registrado a su nombre, le llegará por correo electrónico seguramente, por supuesto será gratuito, en el que tendrá un acceso, por ejemplo, a un código QR. Hemos visto cómo funcionan los códigos QR para todo, ¿no? Creo que los hemos reintroducido justo cuando la pandemia, ¿no? Y nos sirven de mucha utilidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nosotros queremos que ese código QR pueda servir para acceder a esa base de datos nacional, con el volcado de todas las bases de datos autonómicas de los datos de un animal de compañía. Los datos, dependiendo de quién acceda, pues tendrá acceso a una serie de datos o otros, ¿no? Pero por lo menos podrá servir para saber si el animal tiene las vacunas al día, tiene ciertas cuestiones que ahora mismo en un control, por ejemplo, de un policía por la calle, en el caso de que tenga un lector de microchip, que eso también es una lotería, pueda saber más de simplemente un código alfanumérico, que es lo que ahora mismo solo pueden conseguir saber, ¿no? O si no, tienen que ponerse en contacto con un veterinario, el veterinario les tiene que entrar en el acceso al REIAC o al RIAC o al registro autonómico, y a partir de ahí, a lo mejor a la semana siguiente, pues consigue algún dato más de ese animal que debería de conseguirse en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que queremos es utilizar la tecnología para esto, y ese DNI será eso, básicamente un documento que irá de manera telemática, que podremos tener en nuestros teléfonos móviles, que no será necesario ni siquiera llevarlo, pero que será importante para poder, incluso si un perro se pierde, si puede tener un código QR en una chapita, va a ser mucho más fácil también que alguien con una aplicación pueda localizar a este tipo de animales. Lo que planteamos es una serie de herramientas que puedan facilitar muchas de las cuestiones y de las problemáticas que ahora mismo, bueno, yo creo que todos los profesionales de los animales de compañía abordan. Bueno, voy a intentar ser mucho más breve porque me he quedado en las 3 primeras páginas de la ley y todavía me quedan 78. Pero no, voy a ser muy rápido. Yo creo que lo importante es el concepto de que para avanzar hacia una ley de sacrificio cero necesitamos herramientas para alcanzar el abandono cero, y a partir de ahí generar todas esas herramientas que ayuden a los profesionales, en este caso la mayoría de las veces a los profesionales veterinarios, que ayuden a la tarea que ya realizan como lo que son, desde mi punto de vista, profesionales sanitarios. Y el control de estos animales de compañía. A partir de ahí avanzamos una serie de cuestiones que también tienen que ver con la interrelación con las administraciones, y 2 conceptos fundamentales que yo creo que resumen toda la norma, que también ha generado cierta polémica, ¿no? Planteamos que todos los animales de compañía, en este caso centrados fundamentalmente en perros y gatos, ¿no?, que son quizás los 2 animales que más conviven con nosotros y nosotras, todos los perros son perros y todos los gatos son gatos. Esto también es una cuestión que se ha debatido mucho, es decir, si existían excepciones para algunos tipos de perros que realizan algún tipo de tarea, o si existían diferentes tipos de conceptos de gatos, ¿no? El gato que vive en casa y el gato que vive en una colonia felina, ¿no?, que son evidentemente, desde el punto de vista de comportamiento, animales que funcionan de manera diferente, pero no por ello tienen que tener unos derechos reducidos con respecto a otros animales de su misma especie. En ese marco hemos intentado generar toda la norma, y a partir de ahí, bueno, pues desarrollar también algunas cuestiones más particulares, como por ejemplo la prohibición de la utilización de animales en peleas, que parece una obviedad, pero en nuestro país se siguen permitiendo peleas
en este caso de gallos, en 2 comunidades autónomas, la prohibición o la imposibilidad de captura de aves fringílidas en el espacio natural. Las aves fringílidas son las aves cantoras, que es otra cuestión también que Europa nos ha comentado que debe de eliminarse. Y bueno, y planteamos también todo un sistema de regulación de establecimiento para qué animales silvestres en cautividad se pueden tener o cuáles no se pueden tener, ¿no? Y para eso creamos un concepto que se ha avanzado ya en algunos países de Europa, que es el listado positivo. Ahora mismo en nuestro país tenemos un concepto inverso, ¿no? un concepto de número de serie de animales, de especies de animales que no se pueden comercializar, pero lo que nosotros planteamos es darle la vuelta a ese concepto, ¿no? Que sea un listado de animales que sí se puedan comprar y vender y que hayan sido valorados desde diferentes ámbitos para saber si esos animales, primero, no suponen un problema de salud pública, segundo, no supongan un problema de seguridad ciudadana, y tercero, no supongan un problema para el medio ambiente, ¿no? Nos enfrentamos, y aquí estamos en Madrid, ¿no? Nos enfrentamos a convivir con muchos animales que han sido animales de compañía, que han sido abandonados o liberados, y que pueden llegar a convertirse en un problema dentro de nuestro ámbito natural. Aquí convivimos con las cotorras argentinas, pobrecitas mías, que no tienen la culpa de nada, pero que están proliferando en ciudades como Madrid, y ahora se plantean situaciones de captura y sacrificio de estos animales, cuando lo que nosotros entendemos que hay que hacer es cerrar la entrada de ese tipo de animales para que podamos, bueno, pues, cerrar ese grifo, ¿no? Esa rotura de caudal hay que arreglarlo antes de conseguir plantear solo métodos de control de la población cuando ya existen esos animales, ¿no? Y para ello el concepto de listado positivo se pone en marcha. Y una cosa más, y con esto acabo, es la modificación de la Ley 5099. La Ley 5099, muchos de vosotros la conoceréis como la Ley de Animales Potencialmente Peligrosos, también llamada la Ley Obregón, porque cuando se hizo en su momento tenía mucho que ver con un ataque al fallecido hijo de Ana Obregón, y entonces se hizo una ley como con mucha ligereza y rapidez para, bueno, pues, mitigar un poco una cierta alarma social que había surgido con el tema de ataques de perros. Esta ley, en los 21 años de funcionamiento, bueno, se ha visto que no ha generado quizá una respuesta lo suficientemente óptima como para entender que el limitar a 7 razas de animales su acceso al espacio público reduce el ámbito de cualquier tipo de accidente o incidente con animales de compañía, en este caso perros, ¿no? Bueno, estamos trabajando en una mesa técnica en cómo plantear esta modificación de esta norma, ¿no? Entendemos que los animales deben ser validados desde el punto de vista del comportamiento, o por lo menos valorados desde el punto de vista del comportamiento por profesionales y de manera individualizada, sin tener en cuenta su raza. Es decir, con un límite de peso, a partir de un límite de peso que pueda suponer, o que se entienda que pueda suponer, un problema de seguridad ciudadana, todos los perros deberán ser validados por profesionales del comportamiento animal para saber si ese perro puede suponer un problema de seguridad ciudadana o no. Entendemos que es la manera más justa para que perros que ahora mismo forman parte de esos grupos de razas discriminadas de alguna manera puedan dejar de serlo, y para que perros que no forman parte de ese tipo de razas, pero que puedan suponer un problema de seguridad ciudadana, pues tengan un espacio de control un poco mayor y un poco más ajustado a esa necesidad que esos animales tienen. Siempre será reversible, es decir, no será una cadena perpetua. De hecho, el concepto además lo cambiamos, no se llamará animal potencialmente peligroso, que yo creo que era un concepto bastante pensado para que generaras una imagen del propio animal, sino animales de manejo especial. Entendemos que si hay un animal que puede tener un problema de comportamiento, que tiene que ser y puede ser tratable, tiene que tener un manejo especial, simplemente no tiene por qué ser potencialmente peligroso, porque potencialmente peligroso podemos ser cualquiera, ¿no? Dependiendo del día que tengamos. Así que, bueno, esa es una de las cuestiones que nos parece también importante reseñar, que irá dentro de nuestra norma, y además, asociado a nuestra norma, también está la modificación
y la creación del Real Decreto de Núcleos Zoológicos, que parece una cosa menor, pero que también es muy importante, porque establecerá también un sistema homogéneo de los lugares donde están los animales, que básicamente es el concepto de núcleo zoológico. Una cuestión que se me olvida de la ley y que es importante es la limitación de venta de animales en tienda. Sí que planteamos y planteamos desde un principio la limitación de todos los animales de venta en tienda, pero hemos ido trabajando junto con el sector para poder establecer cuáles son los marcos fundamentales de dos ejes que para nosotros son importantes en la venta en tienda. Primero, el bienestar de esos animales en la tienda, que eso es fundamental, y el segundo, limitar la compra, o en este caso la venta y la compra compulsiva de animales, que también es un eje fundamental en que luego posteriormente se pueden llegar a abandonar muchos de estos animales. Hemos avanzado en esta propuesta y lo que nosotros planteamos es que sobre todo los mamíferos, en este caso perros, gatos y hurones, que son el marco de los animales mayores, no se podrán vender en tienda porque entendemos que hay que enfocar la venta de animales, en este caso de perros, a los criadores oficiales, criadores registrados, que tengan una garantía de trazabilidad de esos animales y una garantía de compra-venta. Hay muchísimos más detalles en esta norma, la hemos terminado estos últimos retoques hace unos días. Le queda y esto es el calendario y ya con esto acabo, lo prometo, le queda segunda vuelta de Consejo de Ministros, ya fue una vez al Consejo de Ministros, tiene que ir la segunda una vez ya nos han llegado todos los informes de las comunidades autónomas y los diferentes organismos, Fiscalía, Consejo de Estado y otros organismos oficiales, y una vez que la segunda vuelta del Consejo de Ministros pase el proyecto, ya irá al Congreso de los Diputados, donde allí las fuerzas políticas y parlamentarias terminarán de ajustarlo, terminarán de discutirlo y de generar esa herramienta, porque para nosotros esta ley no es más que una herramienta en la que yo creo que todos y todas tenemos que apoyarnos para conseguir avanzar en que la administración, en este caso la legislación, adapte la protección de los animales a lo que la gente ya tiene. Es decir, la inmensa mayoría de la gente sabemos perfectamente cómo tenemos que tratar a un animal, cómo tenemos que cuidar a un animal, y hará falta que la administración lo establezca dentro de un marco, ¿no? Y esto es simplemente la ley de protección y derechos de los animales. Y un último detalle, que es el curso de tenencia responsable de animales de compañía, que es otra cosa que también ha generado muchísimo debate y de hecho ha generado unos memes súper graciosos. Me mandaron un meme hace relativamente poco, que era un señor andando por la calle con un perro y con una L de estas de conducir en la espalda, como diciendo, ya me he sacado el curso de tenencia responsable. Es una cosa que viendo además el trabajo de las entidades de protección animal que dan en adopción animales una y otra vez, en las que siempre están empeñadas en saber cuál es el adoptante perfecto, sobre todo para que ese animal no sufra una segunda abandono, ¿no? Que eso sería el fracaso total ya para ese animal y para la sociedad en general. Cómo conseguir que la persona que adopta o la persona que compre sabe lo que está haciendo, sepa lo que está haciendo. Y esa es la única finalidad que tiene este curso de tenencia responsable. Serán cursos, por supuesto, gratuitos, serán cursos online, donde, bueno, lo que nosotros queremos simplemente es que las personas que van a adoptar la responsabilidad de tener un animal sepan lo que es. Existe un porcentaje altísimo de animales que se abandonan porque no encajan dentro del ámbito familiar. Porque yo tengo, y esto es un ejemplo que pongo muchas veces, tengo una vecina que tiene que tener más de 80 años, que tiene desde hace muy poquito un pastor belga malinois. Entonces, yo sé que un día ese perro le va a arrancar la cadera. Y os lo digo así, con confianza y con cariño, porque es un perro que no está adaptado, es un perro que yo cada día que le veo más nervioso, porque no puede desarrollar toda la capacidad física que ese perro tiene. Y un malinois sabemos que además es como por ejemplo, ahora que hay bueno, esto de las razas también pasa mucho por las modas, ¿no? Pasa mucho por las modas. Border collies. Yo veo border collies por todos lados. Y un border collie es un perro pastor que necesita... Yo, por ejemplo, en mi casa piso muy poco. Entonces, los animales que yo tengo son siempre adoptados viejitos, muy viejitos,
que lo que tienes que tener es un buen control de medicación. Yo tengo todas las medicaciones preparadas porque mis perros no necesitan salir mucho, dan el paseíto justo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que puedo aportarles, yo no puedo aportarles mucho más. Entonces, estas son las cosas que la gente tiene que saber. Tiene que saber que el tiempo que tienes, el tiempo que puedes dedicar, lo que cuesta tener un animal desde el punto de vista económico, ¿no? Porque tampoco nadie está obligado a tener un animal, ¿no? Y esto a veces es un debate como de, bueno, democraticemos el tener un animal, sí, pero no es obligatorio. Es decir, que sepas que este animal tiene un coste, tiene un gasto, y si el perro está sano, te va a costar más de 1.000 euros al año, el perro sano. Entonces, si no lo está, ten en cuenta lo que puede pasar, ¿no? Y con los años lo que supone esto y que tus vacaciones tendrás que contar con él, que es un perro que tendrás que sacar 3 veces al día, que a lo mejor tú estás en casa 1 hora y luego dices, oye, ¿por qué es que tengo comido todo el sofá del perro? Pues porque el perro está desesperado. Bueno, simplemente queremos que la gente conozca estas cosas que os estoy contando, que sabéis de sobra, sabéis perfectamente, pero bueno, son obviedades que yo creo que la gente tiene que conocer, tiene que adquirir, porque hay un 30%, según los datos de la Fundación Affinity, hay un 30% de esos animales que se abandonan que tienen que ver con estas situaciones, con animales que se adaptan o no se adaptan bien a los ámbitos familiares donde están, ¿no? Y con esto lo prometo y ya acabo. Gracias. Creo que